Hola, muy buenas tardes. Estamos en el segundo capítulo de Democracia Carcelaria, un espacio que nos invita a conversar y a reflexionar respecto a la situación actual, abrir el diálogo de lo que ocurre en los espacios privativos de libertad de nuestro país. Me encuentro nuevamente con Sebastián Acevedo. Seba, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Hola Javi, bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Yo muy bien, la verdad es que siento que el tema va avanzando respecto a la cuarentena, nos queda harto, eso sí. Eh, pero ya por lo menos siento que también hay ciertos hábitos que uno va tomando que al principio eran más complejos de llevar y que hoy en día ya están un poco más internalizados. Creo que al final todo un tema de entrenamiento, pero igual hay consecuencias que todavía no logramos ver, así que por ahí un poquito de preocupación todavía. Oye, ¿y cómo estamos para el segundo capítulo de Democracia Carcelaria? Muy bien, La gemita. muy bien. Creo que tenemos una tremenda invitada el día de hoy que se nos va a sumar muy pronto. Salí muy contento del primer capítulo también. Creo que fue una tremenda experiencia hablar con la Caro. Así que hoy día creo que se viene un capítulo lleno de sorpresas. Hartas cosas la Jimita nos va a poder contar de todo su rollo, de todo su trabajo. Entonces, entretenido, muy interesante también lo que estamos logrando realizar. Esta experiencia también ha repercutido en otros espacios. Hace poco también ocurrió algo parecido en Argentina, entonces pareciera que las plataformas o esta forma de hacer cosas, esta innovación en el cómo nos vamos conectando, está quedándose con harta fuerza. Yo creo que es súper importante, siempre lo hablamos, como adaptarse al contexto y mientras no podemos estar de brazos cruzados mientras dure esta cuarentena. Entonces, de ahí también surge la necesidad de comunicar y de conectarse con otras personas que están pensando en la misma, pues, ¿cachai? Entonces, va a ser súper choro y yo creo que el espacio que se está generando, que también lo construimos con harto cariño, nos está invitando a eso. Loco, depende de nosotros organizarnos y que no nos pille durmiendo la próxima, ¿cachai? Como poder identificar antes muchas cosas. Sí, sí, yo creo que hace tiempo que estas dinámicas como online se podrían haber dado, pero también teníamos harto recelo de conectarnos, de subirnos a estas plataformas, como de atrevernos a interactuar un poco más con los medios digitales, pues. Y al final esta situación es un poco de crisis, tanto desde lo que ocurrió desde octubre, por ejemplo, hasta lo que está ocurriendo ahora con la cuarentena, terminan catalizando una serie de acciones que podían parecer impensadas. Sin ir más lejos, en el mundo penal también. Por ejemplo, en otros países, el que se puedan usar los celulares para que tengan contacto las personas. Acá en Chile también el tema del teletrabajo, como que nos empujó rápidamente a un tema que se venía conversando, pero que estaba un poco ahí dejado de lado, como con mucho escepticismo todavía, hasta que nos vemos obligados a hacerlo. Ojalá hubiese sido antes, pero también está como esa otra Nuevamente nos patita. empujaron, Claro, como que nos nuevamente nos empujaron. empujaron, nos obligaron. Sí. Entonces, hay una cierta lógica, ciertos modus operandi que al final, cuando te das cuenta que son patrones comunes en distintas industrias, grupos de interés, también te das dando cuenta que la relación es súper extraña, pues es como que al final recién nos estamos cuestionando, no, yo creo que siempre no, se ha cuestionado, pero creo que estar pensándolo y con la posibilidad tecnológica de conectarnos también nos hace ver muchos más puntos de vista Mm. que complejizan la situación, principalmente el impacto que está generando la tecnología en las personas, que también pues somos presos de la tecnología, ¿cachai? Y si hablamos de presos, bueno, vámonos a hablar con los presos, pues, ¿cachai? ¿Cómo viven la tecnología? Cuando salen de la cárcel, ¿cómo enfrentan la tecnología? Sí. ¿Cómo se adaptan a nuevas plataformas? O sea, si no hay una alfabetización digital dentro de las cárceles, también se va a generar parte de la asimetría. A ver, se profundizan Podemos en usar realidad. la tecnología, perdón, Que se profundizan en realidad las asimetrías. totalmente, totalmente. Entonces, sería también interesante, ¿sabes que yo tengo una amiga, la Javi Moreno, con la que estuve hablando ayer, que trabaja en la Fundación Datos Protegidos? Ujú. Podríamos hablar del tema de los datos, el tema de cómo podemos generar un espacio adaptado a la cárcel. Hay personas que están haciendo innovación súper chora con tecnología 3D en las cárceles. Buena. Yo creo que ahí también podríamos hablar con las personas porque es importante saber, ahora nosotros estamos en una oficina virtual, ¿cachai? Como, chuta, tenemos que adaptarnos al cambio
Y qué mejor que también darle la posibilidad a las personas que están privadas de libertad de mediante tecnología puedan acceder a una inserción y una integración mayor. Sí, es cierto. Un poco También como poner a podemos poner disposición. la tecnología de ellos, claro, porque ¿por qué no poner la tecnología al servicio de ellos, loco? Si Mm, al final es una cuestión de que también la necesitan. sí, po. Sí, sí, y sobre todo si pensamos en esta dinámica en la cual se ha construido la cárcel, que tiene que ver como dicho espacio donde en un momento se llamaba rehabilitar, después también entran las dinámicas de reinserción, pero que buscan como promover ciertas conductas en las personas. Evidentemente tendría que estar presente esta arista de la tecnología, porque el mundo hoy en día está girando en torno a esos avances. Entonces, un poco es como dejarlos en una cámara de frío y luego que salgan enfrentándose a múltiples situaciones que van a hacer aún más difícil su desarrollo en la sociedad. Oye, y hay argumentos de repente, Javi, que yo creo que si tenemos este espacio tenemos que ir desmitificando un poco. Cuando se habla, no sé, porque no les vamos a meter tecnología porque pueden hacer estafa. Loco, no, ¿cachai? Como, bueno, no podemos pensar la cárcel o la implementación de mejoras en base a lo que pueden usar en contra. Es como, en verdad también tenemos que entender que la crítica podría ser distinta, ¿cachai? Ujú. No sé si lo explica. Yo creo que ahí el tema está en los pesos que tienen como las posturas en la discusión. Estos argumentos como a favor o que apelan un poco al miedo de lo que podría pasar, siempre van a agarrar más vuelo que aquellos que intentan por lo menos dar alguna oportunidad de intentarlo. Entonces ahí es súper importante el cómo vamos argumentando y cómo se van presentando estas discusiones en los distintos espacios. Porque muchas veces ese miedo es súper inmovilizador y nos lleva constantemente a no atrevernos, a ni siquiera intentarlo. Porque también hay que, esta idea que por ejemplo tú planteas de insertar la tecnología dentro de los espacios privativos de libertad, tanto de adultos como de jóvenes, y tampoco es que vamos a hacer como un planteamiento de un día para otro en todas partes, entonces como podríamos pensar en algo más paulatino, algo en un proceso donde vayamos aprendiendo también cómo van siendo las respuestas, las cosas que van sirviendo, las que no. Entonces, pero parece que ni siquiera se puede dar esa luz, ni esa posibilidad, porque nos deja el miedo muy inmóvil. Oye, hoy día se habla mucho de aprender desde el juego. Hace un tiempo atrás también muchos filósofos lo hablaban. Y hoy en día se habla de la gamificación, ¿Ya? que al final es generar aprendizaje desde el juego y también cómo tú puedes incorporar la tecnología al servicio del aprendizaje, Ujú. desde un juego. Entonces, no pareciera loco tampoco que pudiéramos entrar desde el juego y desde la tecnología a espacios donde personas no gozan de libertad, pero sí podemos entrar con la tecnología como una herramienta que permite promover ciertas virtudes. También es descriminalizar el juego también. Es como, ¿por qué tú dices pasa tanto tiempo en la pantalla? Ese es otro problema. Claro, ¿Te fijáis? Como que no podemos medirlo de la misma forma. Es otro problema. Entonces, yo no vería descabellado que las personas en la cárcel pudieran organizar sus formatos de juego, hacer sus esports, sus torneos, porque también se empiezan a organizar, claro. empiezan a tener ellos mismos sus propias reglas. Entonces, no es descabellado que pudiera nacer una iniciativa como aprender desde el juego. Es súper interesante la reflexión, porque creo que se cruza con otro factor que tiene que ver con el juego, con qué entendemos por juego. Muchas veces pareciera que esto que si vamos a jugar entonces como que nos sirve. Y efectivamente, como todos los aprendizajes de la infancia e incluso una serie de metodologías hoy en día, vuelven a posicionar a este jugar para aprender. Pero no solamente como Exacto. con un objetivo, sino que también desde las configuraciones que van pasando en el juego, desde las reglas, desde quienes participan, quienes no, y todas esas cosas. Oye, aquí llegó Total. Gemita, Llegó la gemita, sí, qué así que la rico. voy a hacer pasar, la voy a invitar a la oficina para que se nos sume. Ya,
Oye, gracias al Sea Sala, a Sí, Conecta, que nos apañan. ya. Hoy estamos aquí absolutamente en vivo, hablando también con la gemita por WhatsApp, para explicarle cómo Ah, funciona. sí. Sí, pues, Y mira, abajo a la derecha, ahí ahí está. está, listo. Listo, Ahí listo. sí. Estamos. Hola gemita, ¿cómo ¿Cómo estás? está Oye, ahí? pero no escucho. ¿Nos escuchas a nosotros? Ah, un ¿Escuchas? momento. Ahí sí. ¿Me ¿Ahora escuchan? sí? Sí, Sí, súper bien, sí. súper Ya, bacán. clarito. Oye, Gemita, bueno, de partida muchas gracias por participar el día de hoy. Esto es parte de las múltiples actividades que ocurren en el día a día de cada una de las personas que estamos en esto, así que vamos a intentar jugar mirando el tablero. Contarte, este es un espacio que quisimos levantar y que pusimos a disposición, llamado Democracia Carcelaria, donde lo que pretendemos básicamente es conocer a las personas que se vinculan de alguna u otra forma con la cárcel, para poder poner esta discusión de manera libre, de manera con una visión con altura de mira y también de manera profunda respecto a cuáles son. El centro está en las personas que llevan a cabo estas interacciones y estas vinculaciones. Entonces nos interesa conocer a las personas que están participando de esto, que se puedan expresar, que puedan darnos sus opiniones, su parecer, y lo hacemos mediante esta plataforma digital que simula las oficinas virtuales, bueno, súper ad hoc a lo que estamos viviendo hoy en día en tiempos de aislamiento. Entonces, bueno, voy a partir presentándote. Estamos con Jimita Pastenes el día de hoy, quien es feminista, de oficio trabajadora social y otros, y que actualmente se desenvuelve en el activismo feminista, territorial y carcelario. Entonces vamos a llevar la conversación del día de hoy en el segundo capítulo de Democracia Carcelaria, para tener las preguntas, y todo lo que nos podáis contar. Partir por preguntarte cómo estás el día de hoy. Bien, igual nerviosa. Como que siento que hace mucho rato como no está como este espacio, po. Como que siento que es muy desde eh, cuando uno parte como que en esto hay un momento que también uno se empieza a conocer y empieza como a conocer a otras personas y esto yo creo que hace mucho rato que no se hacía, así que se agradece igual en términos, sobre todo como en el poder conocer más allá como en la experiencia y vivencia diaria, pues, ¿cachai? Como desde lo cotidiano, que creo que eso es súper importante respecto a lo que uno trabaja también. Súper. Seba, ¿queréis comentar Bienvenida, algo? Gemita. No, nada, que yo conocí a la Gemita, la he visto ahí en un par de reuniones en la red de Cabildo, entonces también les mandamos un saludo a la gente de la red de Cabildo. Sí, Y saludos. cachamos a la Gemita, y con la Caro Maldonado y con el Javi siempre decíamos, oh, la Gemita es seca, weón, ¿por qué la No, entrevistan? yo creo que hay mucho ¿Cachai? ahí. Sí, hay mucho talento en ese grupo, hay demasiado talento. Pero Sí, nosotros decíamos, oh, loco, la Jimita, paña caleta. Ya, y eso, y ahí cuando empezamos a ver, a definir la parrilla de invitados, está dentro de los nombres, está la Caro Maldonado, tú, la Amalia que nos va a acompañar eh, mañana, bacán, ¿cachai? bacán la madre. Y la Fran, entre otras. Entonces, es bacán, qué bueno el rollo, qué interdisciplinario que sea feminismo territorial y carcelario. Es una cuestión que me gustaría mucho profundizar porque es parte de la entrevista. Pues. Darte las gracias por estar con nosotros. Bacán, gracias a ustedes, chiquillos. Bacán. Súper. Oye, Gemita, te contamos. Con el Seba estamos en Sport Collab, que es un laboratorio de innovación deportiva, pero entendemos que el deporte, bueno, hoy en día sobre todo está súper complicado con la realización misma de la actividad física. Pero también existen algunas cosas que podemos utilizar desde el deporte para llevar estos otros espacios de la vida diaria. Entonces, la conversación del día de hoy también tiene esa lógica. Con el Seba estábamos haciendo una conversación previa, como cuando se hace antes de los partidos. Y contigo queremos partir con un calentamiento, que es la metodología de los 5 por qué, que busca reconocer los Ya, propósitos de las personas. Y luego ya entramos a jugar de lleno con las preguntas que tenemos preparadas y después hacemos un cierre como si estuviéramos saliendo del partido. ¿Te parece? ya, dale. Sí, Súper. démosle. Oye, entonces, la dinámica de los 5 por qué busca conocer los propósitos de las personas que están trabajando en este tema o que se vinculan con la cárcel, para conocer cuáles son las motivaciones que hacen que día a día
nos levantemos, estemos en este tema, nos enfrentemos a los mil y un problemas que existen en esto, cosa de poder como ir como convenciendo y motivando a más personas a que puedan compartir las experiencias y sumándose a esta tremenda causa. Entonces vamos a partir preguntándote, ¿por qué te vinculas con la cárcel? Tengo que retomar caleta para atrás igual. Partí vinculándome en la cárcel a la universidad. Así estoy hablando 12 años atrás. Ya. Eh, porque en una práctica profesional teníamos que buscar prácticas, lo cual era muy fuera de lo común porque en general las universidades siempre te imponen como ciertos lugares. Y llegamos a hacer la práctica con una compañera al Cereco Santa Inés, que queda en Calera de Tango, que era una cárcel semiabierta, en términos que no era una cárcel prototipo común con paredes, sino que es una parcela con casonas. Y comenzamos ahí, a generar el vínculo con la temática cárcel, con los cabros adolescentes. Y siempre mi motivación en realidad yo creo que fue principalmente el tema de la injusticia, como la injusticia social, la desigualdad, la pobreza. Todavía no me respondo específicamente por qué decidí cárcel, porque pude haber elegido cualquier Ujú. otra temática asociada como a estos temas de desigualdades sociales, pero siempre me llamó la atención que la gente pobre estaba presa. Como que creo que eso es un poco lo que me enganchó. Quizás si puedo recordar un poco más y en otra entrevista más larga que hice en otra junta podría recordar específicamente, pero partió desde ahí y cuando comenzamos a trabajar con los caros me di cuenta que era súper brígido el castigo. O sea, si bien el contexto de esa cárcel era súper contaba con muchos recursos, al aire libre, con animales, con distintas actividades, de igual forma había un castigo súper moral, valórico, de dónde provenían los cabros. O sea, la característica, si bien no habían gendarmes, no habían tíos, estos tíos cumplían de todas formas un rol al igual que los gendarmes. Entonces, comenzamos desde ahí. Y esto fue en realidad un descubrimiento muy a la par con mi compañera la Daniela en ese tiempo, y luego llegué a hacer mi práctica, o sea, la práctica profesional en la cárcel de San Miguel. Antiguamente cárcel solamente de hombres, y ahí después de eso, bueno, ahí ya claramente vi otra realidad claramente sumamente distinta en términos del contexto, en términos de la prisión, en términos de la prisionización, en términos de la estigmatización, o sea, otro, otra temática a trabajar con adultos también. Y luego mi tesis, que la hice en el CPF, Ujú. que creo que fue una tesis para mí fue súper positiva y me vinculó mucho con el tema de mujeres, porque la temática era tratar el tema de la conformación de familias homosexuales en la cárcel de mujeres. Entonces era un mundo que poco se hablaba, o que en realidad se hablaba, pero que era bien también castigado, como en términos de que las mujeres formaban pareja dentro, de qué tipo de relación, etcétera. Y ya ahí ya después, en realidad cuando ya empecé en eso, dije como esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona, y cada vez que iba descubriendo como las problemáticas, las necesidades de las personas que estaban ahí, más me llamó la atención de poder seguir. Y luego de eso, tomé la decisión de poder trabajar y empezar a buscar pega en esta materia, lo cual era año 2010, así una cosa, nada, o sea, muy poco de política pública en términos locales. A mí me gustaba mucho el tema local, creo que ahí también, frente a mi experiencia con gendarmería en términos de mis prácticas, Ujú. tomé una decisión política de quizá que no me escupa el cielo alguna vez, pero de no trabajar en gendarmería. Como que no quería eso, no quería poder ser una trabajadora social, o quizás esto está grabado, ya se va a grabar, ya está grabado, pero bueno, no quería en realidad como cumplir mi rol de trabajadora social en como la institucionalidad misma, sino que yo sentía que el trabajo estaba afuera, estaba como en el territorio, estaba con los familiares, estaba en el proceso post-reinserción. Y ahí llegué a Estación Central, una comuna que yo de verdad creo que agradezco Mm. en realidad con las personas que me topé para poder armar una política local en tema de reinserción social.
Llegué trabajando primero, perdón, en Maipú, en Abriendo Caminos, cuando se empezó a hablar de este tema y todo. Y luego llegué a Estación Central a trabajar en un programa de reinserción que provenía de una política pública de ese tiempo, específicamente de la población Nogales de Estación Central. Eh, y ahí me di cuenta que en realidad estábamos era súper necesario como poder desarrollar este tema porque era súper poco lo que había. O sea, en términos locales era muy poquito, la gente estaba, había un discurso como hoy día, pero mucho mayor en términos de la estigmatización, como que, ¿por qué te vayas a trabajar con los delincuentes? ¿Por qué trabajas con estas personas? Y ya de ahí fue como, tomé como, yo siento como una lucha personal, porque los programas se acaban, los recursos Claro. públicos se acaban, y comenzamos a defender con uñas, con pataletas, con todo en realidad, para que el municipio se hiciera cargo de esto. Y logramos que fuera así. Se conformó un equipo contratado por fondos municipales para que pudiera trabajar. Entonces, como un poco terminando la pregunta, mi iniciación fue muy desde se podría decir desde la institucionalidad, de tema cárcel, muy desde lo académico también, en términos de también generar como estos sustentos que ya se estaban dando, claramente académicas que ya estaban hablando del tema, estaban estudiando, y desde ahí comenzar a generar como política local a través, participando ya más que nada la institucionalidad como del Estado, etcétera, ¿cachai? Eso. Oye, la Gemita hizo el paneo completo, ¿no?, de los últimos 20 años de la situación, con una mirada súper, Carcelaria. sí, pero con una mirada súper desde el territorio. Yo también recuerdo algunos seminarios a los que fui alguna vez que se daban en la Estación Central, porque era como la comuna que Sí. tenía un desarrollo súper particular de lo que había venido haciendo. También se consideró para el programa Volver a Empezar, que también en un momento hubo una serie de complicaciones con esa comuna. Entonces Sí, está po. bueno lo que nos cuenta la Gemita. Quisiera quedarme con una de las primeras partes, ¿cachai? A pesar de todo lo que nos contó, para hacer la segunda pregunta del por qué. Gemita, ¿por qué tú crees que te llama esto de abordar los temas de desigualdad social y de injusticia? Pucha, ahí yo creo que está como un poco también como hoy día hago participo en el tema anticarcelario, como que eh, siento que mi motivación de la desigualdad hoy día, como lo logro entender, es que claramente hay una violencia estructural. Siento que, porque me leí las preguntas, fui súper Ujú. ñoña, así que voy a leer las preguntas. Y como que me gusta mucho cómo te vinculáis con el antes y con el hoy, y siento que la pregunta que me estáis haciendo me hace mucho sentido poder responderla como me vinculo hoy día, que siento que no me estoy vinculando, siento que si bien está lo institucional, mi experiencia y todo ahí, siento que hoy día mi motivación está como en lo nicho más territorial, como lo más local, lo más popular se podría decir, como que tampoco suene como... Eh, porque se está usando esa palabra y siento que hay que empezar a usarla más, como, Ujú. ¿cachai? Como desde la relacional, desde poder encontrarnos más. Entonces, siento que un poco responde que la desigualdad ha estado históricamente, la violencia estructural ha estado históricamente, por lo tanto siento que un poco esa institucionalidad en el cual empecé con este tema ya no me responde o ya no me satisface o ya no me... siento que es un nicho que hay que superar más allá de que la institucionalidad nos vaya a entregar estas respuestas, sino que también está como en la sociedad civil, que es un poco lo que trabaja la red, lo que siento que también muchas organizaciones están haciendo ahora, como desde la lucha social, la revuelta social, etcétera. Entonces, ¿por qué la desigualdad? Porque en realidad siento que no podemos no ver un otro o una otra, no podemos no estar ajenos a la realidad que tú abres tu puerta de tu casa y está la realidad misma. Ujú. Entonces, no es tan solo ir a los puntos específicos que están las cárceles, sino que también es como la desigualdad que tú ves diariamente y que uno vive, como que también al final yo creo que todos hemos vivido algún tipo de desigualdad, claramente con nuestros privilegios que tenemos todos, porque yo por lo menos me siento una privilegiada como en mi situación de hoy día, pero no sé, yo creo que también de mi familia, vengo de una familia zona rural Santiago, que escapó de la rural, o sea, como que en esta lógica de buscar como me trabajo, también buscó mejores oportunidades, pero gente que era pobre en la zona rural, ¿cachai?
como que yo creo que son distintos factores que inciden al final que tú te des cuenta a nivel personal, yo creo. Como que Ujú. también siento que a nivel personal y vivencial eh, hay cosas que te marcan y hay cosas que te movilizan de manera colectiva. Po. Yo siento que eso me pasa. Como que siento que lo colectivo en los temas de desigualdad me llama mucho. Como no, es imposible hacerlo solo, es imposible como también ayudar a un otro solo, como desde ahí. Oye, ahora me acordé de algo que había leído hace poco, que creo que era de Judith Butler, que habla respecto a cómo estamos constantemente en relación con un otro. Y que eso también nos genera ciertas tensiones a la interna porque estamos dependiendo, pero también cuando la ecuación se invierte, la otra persona también depende de nosotros. Y por ahí quería entrar el tercer porqué, que tiene es, ¿por qué tú crees que hay personas o que socialmente estamos teniendo esta desconexión con el otro? Oh, difícil pregunta. O sea, yo creo que esa desconexión, pucha, yo siento que mis respuestas quizá van a ser muy desde una lógica más como veo hoy día el mundo en realidad. Súper. Yo siento que Mira, la desigualdad, como el no vincularte con un otro o estar más en lo privado, Ujú. puta, es la máquina del sistema capitalista neoliberal que está hoy día. O sea, como que en realidad es consecuencia de aquello y es consecuencia de la colonización de las tierras, es consecuencia de la expropiación de las tierras, es como del extractivismo, como distintas temáticas que yo, gracias, he podido como tener el espacio de poder como verlas en términos desde mis descubrimientos como con vinculación con el feminismo, como que siento que eso también amplió mucho mi perspectiva y poder entender que esto no era tan solo eh, desde una injusticia concreta, que es, por ejemplo, que las mujeres ganamos menos, sino que es una violencia estructural súper solapada, que está súper instaurada con una cotidianidad de relación, y en lo público y en lo privado. Ujú. Entonces, siento que esas invisibilidades tan pequeñas son súper potentes en términos de cómo nosotros podemos relacionarnos con un otro, o una otra, o un otro. Eh, y desde ahí yo creo que claramente la historia que hemos tenido nosotros como Chile o los distintos países de Latinoamérica han llevado, que esa historia es violencia, han llevado que nosotros tengamos miedo, po, que nos acoplemos, que nos guardemos, que nos encerremos, que al final solo nos preocupemos de que en realidad hay que sobrevivir más que vivir. Eh, y desde ahí creo que ha surgido como no quiero llamarle relación, pero como esto de no ver al otro y la otra, y no tan solo como de las necesidades, sino también como en lo emocional, como en lo espiritual, como que en la diversidad que podemos ser, en términos como de seres vivos y conllevando a todos los que nos relacionamos hoy día también, pues, ¿cachai? No sé, eso. Bacán. No estaba preparada para esa pregunta así. Entonces, esto nos lleva a decir que por más que uno estudie todas las cosas, siempre hay situaciones que van Sí, apareciendo. está bien, Ah, súper. está bien. Em, Oye, mira, esta metodología siempre se supone que son los 5 por qué, pero creo que con estos tres ya llegamos a un punto que también esperamos que haya sido útil para ti como de reflexión y de conocimiento también a la interna. Creo que nos mapeaste súper Sí. bien lo que estaba pasando. Em, Sin ir más lejos, conectamos como con la historia de Latinoamérica en un momento y eso que partimos hablando de un tema súper puntual. Entonces creo que se dio muy, muy bacán este espacio, este calentamiento que pudimos tener. Dale, Seba. oye, de lo que dice la Genita, yo rayo harto con un video de Nicanor Parra, una entrevista que le hacen en el año 87 en la televisión española, donde él, entre otras cosas, habla que la creatividad aflora en tiempos de crisis, cuando le Mm, preguntan cuando le preguntan por la gente que está muriendo en Chile, pero él habla del e-compromiso. Él, luego de ser antipoeta, se transformó en ecopoeta. Y el compromiso que él hablaba era de que, además de la relación que yo tengo conmigo mismo, tengo una relación con un ecosistema social
Y ese ecosistema social además tiene un punto de vista ecológico de una nueva relación que yo tengo con la naturaleza. Entonces, ¿cómo generar un modelo que incorpore estas distintas variables? Al final complejiza la forma estructural capitalista que nosotros estamos acostumbrados a vivir, a ver. Entonces me hizo mucho sentido la reflexión que hacía la Gemita y lo intenté conectar un poco con lo que dice Nicanor Parra, que te voy a hacer llegar el video porque en verdad es lo mismo. Tenemos que entender que somos seres más complejos, que tenemos que relacionarnos con un otro. Y cuando el Javi habla del deporte, efectivamente nosotros lo vemos en los espacios deportivos que se desarrolla la horizontalidad de muy buena forma. Entonces, nada, me hizo recordar, me hizo hacer esa reflexión lo que habló la Gemita, que me pareció brillante. Bacán. Súper. Oye, ya habiendo terminado entonces la fase del calentamiento, entramos y mirando siempre contra el tablero. Después podemos contar al final por qué estamos mirando el tablero todo el rato. Ya. Eh, Queríamos preguntarte, hoy en día, ¿cómo o desde qué espacios te vinculas con la cárcel? Eh, Pucha, yo creo que hace ya un tiempo como que he entendido que la cárcel ya no es parte de mi trabajo como remunerado, como de trabajo, bueno, aparte del trabajo remunerado, también como de que siempre sentía que había que hacer cosas más. Entonces, siento que hoy día la cárcel o lo anticarcelario ya es como un activismo. Por eso también cuando me preguntaste cómo me defino, dónde encuentro información y todo, fue como, oh, qué difícil pregunta, como que tampoco me gusta estereotipizar como que me estereotipen como en algo, sino como en que uno va fluyendo, po, y como que en ese transcurso creo que hoy día lo anticarcelario es desde lo activista, desde lo siempre local, como desde lo territorial, de poder, siento como de poder como unir como todas las organizaciones que han confluido como en este tema y no temerles a que confluyamos. Siento que también siempre ha habido como una diferenciación, como están las organizaciones como más académicas, estamos las ONG, estamos las organizaciones más de base y siento que un poco lo que nos ha llamado a la revuelta social es como también encontrar que al final estamos todos la misma, quizás con distintas perspectivas, quizás con distintos nichos, pero creo que es un momento también de eh, unirse, de generar como principios comunes, y siento que ahí está un poco. Hoy día siento que estoy como en un rol de articuladora, como que si tú me preguntáis, siento que mi activismo es como un poco desde la articulación, como que siento que ahí he ido descubriendo y en realidad quizás es parte también de mi oficio, que es trabajadora social, de gestionar, como de articular, como de construir o co-construir en realidad, Ujú. como nuevas formas, nuevos tejidos, como eso. Y hoy día estoy ahí, hoy día estoy como bueno, hace harto rato ya como en esto sin lo remunerado, sino como desde una ya convicción personal, una lucha, y con una amiga y amigos que en realidad también estamos las mismas y hemos podido ir conformando ese espacio hace muy de a poco en realidad, que es la ONG donde yo participo, pero también como en otras plataformas que también son más libres también, eh, y ahí construyendo. Como que siento que estoy en esa posición hoy día, como desde, no tan solo como partido. Súper. Eso. Bacán también el poder conocer esta otra experiencia, porque también este debate ha estado, respecto a la cárcel, ha estado súper caricaturizado por un lado, pero también Sí, pues, pareciera que la respuesta o que la otra posibilidad de abordaje es o únicamente desde el lado como del academicismo, cuáles son las claro, propuestas que salen, cuáles son los estudios, pero también entra esta vertiente que empieza a decir, oye, aquí también hay construcción desde otros lugares, hay otros saberes que quizás no están siendo incorporados y que ya es tiempo de que puedan fluir y que puedan también como tener estas interrelaciones con otros espacios, que entender que no hay como una disputa a la interna, sino que son como maneras de mirar las cosas. Oye, Gemita, cuando comenzaste en tu etapa universitaria la vinculación con la cárcel, ¿qué pensabas de este espacio y qué piensas hoy?
¿Qué pensaba al principio? Hoy, eh, pucha, al principio pensé que, así, como que súper soñadora quizás, estoy hablando cuando uno tenía 22, 23 años, yo pensé que cuando iba a entrar a trabajar, cuando salí de estaba trabajo social y comencé a trabajar, pensé que uno podría ir a transformar las cosas mucho más rápido. Pensé que las cosas podía existir esta transformación social y que tú ibas a poder como palpar y poder verla como en un corto plazo, mediano plazo. Eh, y en ese sentido pensaba que la institucionalidad iba a ser, iba a poder responder como a Ujú. eso, como cuando, como en una lógica como muy de trabajo social, como que tú veías el caso o lo comunitario también, lleváis como estas necesidades como la institucionalidad, tú pensáis que se van a abrir todas las puertas y van a decir, oh, sí, en realidad esto, estamos todos en común con esto y vamos a poder como entregar todos los recursos, generar políticas locales, generar políticas públicas, pero me di cuenta que no, po. Me di cuenta que en realidad algo que veo hoy día, lo que veía antes, es que toda política social o todo lo relacionado con el tema de derecho o como sujetos de derecho, está muy todavía ligado a la voluntariedad Ujú. política, a la voluntariedad de las instituciones. Entonces, yo te estoy hablando 12 años atrás, 11 a la fecha, me pasa lo mismo. Me pasa que es algo que se repite históricamente en el tema como, específicamente lo que estamos hablando, como el tema cárcel, el tema de lo voluntario, ¿por qué? Yo siempre me hago preguntar, ¿por qué tenemos que defender nuestros derechos? O sea, ¿por qué si existen y son inherentes a los seres humanos, y no tan solo ser humano, al ser vivo, ¿cachai? Como que, ¿por qué tengo que ponerme en una posición de disputa de tener que defender los derechos? Entonces, aún no me lo explico, o sea, sí me lo explico, si en realidad lo hemos estado hablando ahora, como de todas las violencias y la violencia estructural, intencionalidad, etcétera, pero creo que eso es algo que se veía en ese tiempo y hoy día lo sigo viendo, como que en realidad... Y ahí creo que también me engancha mucho a la respuesta anterior, que fue como la motivación de que en realidad más hay que potenciar como lo territorial, lo local, las organizaciones de base, lo social, ¿cachai? Las organizaciones que están en el territorio Ujú. mismo, las que viven día a día y la cotidianidad misma como de esas expresiones de violencia, en sus diversas expresiones, ¿cachai? Eso. Súper. Oye, y quiero detenerme en este punto. Cuando tú estabas en esta primera etapa, voy a hacer como un paralelo de la pregunta anterior, pero cambiando un poco el foco. ¿Sientes que desde el espacio universitario está este reconocimiento hacia los espacios de base? Desde el año ahora, o sea, tú decís de antes a ahora. ¿Ahora? ¿Sí? Yo creo que no todavía. Yo creo que no. Yo creo que desde lo universitario, desde lo institucional hay miedo de vincularse como con las organizaciones de base. Eh, y yo logro entender también que son objetivos distintos. Yo logro Ujú. entender que el marco que se mueven son sumamente distintos. Pero creo que si bien han habido instancias, esas instancias se cortan, yo creo, porque es abrir una puerta a cambiar un sistema, po, a cambiar a construir políticas locales con la ciudadanía, con la comunidad, donde se levantan las necesidades reales desde ahí, de arriba o sea, de abajo hacia arriba, ¿cachai? Y yo creo realmente, o sea, igual súper categórico decir sí, no, pero ¿cómo lo veo yo? Creo que ha avanzado un poco, pero siento que no ha sido lo suficiente, siento que hay que abrirse más, siento que tanto a nivel como locales, municipios, a nivel del Estado, a nivel de institucionales más gubernamentales, hay que abrir esos nichos, claramente, esa vinculación. Súper. Oye, recordé lo que mencionaste de recién, como por qué tenemos que estar como disputando todo el tiempo cosas, Mm, cosas tan evidentes como el tema de los derechos, como si son inherentes.
Y creo que esa es justo como la discusión política, po. Al final, como, ¿dónde está el sentido común? ¿El sentido común está en que efectivamente somos sujetos y sujetas de derechos? ¿O eso tiene que estar como en constante tensión para poder reafirmarlo? Como sociedad, al final irlo reafirmando cada vez que ocurre algo que lo coloca como un poco, como que lo problematiza. Por ejemplo, como lo que está pasando hoy en día con las personas privadas de libertad respecto a la situación de este virus. O sea, Mm. nos volvemos a preguntar como por qué hay que ponerle tanto ojo, qué es lo que está pasando, por qué el tema de las visitas es tan problemático, por qué el tema de las encomiendas, cuando uno en realidad podría pensar desde el otro lado como, oye, pero entendamos que esto desde el enfoque de derechos, como esa discusión se supone que ya estaba superada y volvemos siempre como un paso Mm. atrás y al final eso también nos complica un poco para seguir avanzando. Oye, Jimita, en todos estos años y de estar en contacto y en vinculación con estos espacios, ¿qué sientes tú que es lo que te ha quedado? Como, ¿cuál es la transformación o el crecimiento como persona a lo largo de todos estos años? ¿Qué me ha quedado? Hoy, yo creo que como que el gran aprendizaje es perder el miedo, yo creo. ¿Ya? Creo que uno de los grandes aprendizajes de trabajar como en temas anticarcelarios no es perder el miedo a que tu análisis o que tu experiencia vivida con el tema es un antecedente súper importante para poder como contribuir como a esta realidad carcelaria o a estas políticas públicas. Y un poco asociado a lo que hablábamos, como también se debe abrir como las experiencias de otros, ¿cachai? La experiencia desde los familiares, la experiencia de los que están privados de libertad, de los presos, las presas, de la organización de base, de la institucionalidad. Entonces, siento que eso me ha quedado con mucha mayor eh, como parte de mí, como que lo que hay que seguir luchando. Po. Yo creo que eso es como lo que me queda. Siento que en realidad la lucha social, la lucha colectiva, el encuentro colectivo, el generar diálogo, el conocer otras organizaciones, el comenzar como a generar cosas colectivas, es lo que, la herramienta que tenemos creo hoy día como para seguir trabajando en este tema y poder cambiar de manera estructural lo que es el tema cárcel y reinserción social hoy en día, ¿cachai? Y me queda también, pucha, lo tengo que mencionar, pero me quedan mis grandes amistades, en realidad. Con este tema yo generé amigas y amigos muy cercanos que ya son parte de mi vida y creo que eso también un poco me ayuda mucho a poder también generar este camino en común, Ujú. como ir con ellos también en este tema. Bacán. Y muchas personas bacanes también, pues, y también muchos cabros y chiquillas que atendimos en los programas donde yo trabajé, también, careta de historia, vivencia, y yo creo que me queda también como lo que hablábamos, pues, como la necesidad de poder relacionarnos de otra manera y ver a los otros y a las otras y a los otros como tú, ¿cachai? O sea, yo creo que cualquiera podemos en algún minuto, sobre todo hoy día, en el contexto que estamos en Chile, en la revuelta social, todos podemos estar en ese espacio y en contexto cárcel. Súper. Seba, ¿querías hacer un comentario? No, es que estoy poniendo harta atención y en realidad es efectivo, pues cuando uno se relaciona con personas desde propósito genera trascendencia, pues. Entonces no es casual que tus grandes amigos también se relacionen con el contexto en el que tú te estás relacionando, pues tienen demasiadas cosas en común y en verdad es como, wow, qué rico que se den ese tipo de relaciones porque son súper genuinas. Mm. Sí, pues, y apañadores también, pues, porque tú igual te aburrís de repente, pues. Igual como que Igual en un cansa. momento decís, ya, no, como, ¿por qué? Y como que te cabeceás y entonces también uno va como apañándose y también conversando de manera más íntima también, pues, porque igual los espacios de trabajo y todo
uno se enmarca de repente en un rol, pues, ¿cachai? Como ya, no sé, como vengo de acá, pero como cuando tenéis tus amigos que también trabajan, también puedo hablar nomás de la intimidad y también un poco salirte como de estos marcos que uno trabaja y decir como más lo emocional también, pues, ¿cachai? Que es algo súper importante, creo yo, como también entender que todo lo que hacemos también afecta y también tiene ahí una lucha como desde ahí, pues. Es Bueno, cierto que desde los puntos comunes hay un espacio para seguir avanzando. Y también como soporte, creo que hay una... Me voy a Mm. aventurar con un juicio o con algún Ya. pensamiento, que siento que, que el espacio o el tema carcelario es un espacio súper desgastante. Porque constantemente es como la última conversación que hay que tener, como lo más complejo va a poder acceder, y también por las interrogantes que surgen como alrededor de las personas que se relacionan con esto, como ¿por qué te estás dedicando a las personas privadas de libertad? O quizás mucho más has escuchado como ¿por qué te estás dedicando a trabajar con los delincuentes? Entonces también es Mm. como, bueno, quizás como propósito de vida no es tan motivante si es que voy a estar como siendo cuestionado o cuestionada todo el tiempo. Oye, y desde ahí quisiera agarrarme con la siguiente pregunta y voy a aprovechar de darme un lujito también. Eh, Gemita, ¿cuál ha sido la recepción de tu entorno al trabajar con estos temas? Y dejo la segunda pregunta. ¿Cuál crees tú o cuál has sentido que es la recepción cuando planteas el tema anticarcelario? Eh, Pucha, al principio yo creo que es un tema, igual cuando me mandaste las preguntas y comencé a desarrollarla en mi mente, dije ya, como cómo respondo a esto, me di cuenta que en términos generales las mujeres de mi familia tenía distintas respuestas a diferencia de los hombres de mi familia, ¿Ya? de mis cercanos. Como que recuerdo frases, por ejemplo, de mi mamá que me decía como, qué fuerte, hoy qué brígido, pobre cabros, como empatizando un poco, como en términos de decir, como yo que voy a trabajar allá, pero también en el otro que están privados de libertad, y me decían como, hoy qué bacán, qué bueno, hoy qué difícil, pero en los hombres de mi familia me decían como, pero mira cómo voy a trabajar en esto. Igual yo soy la única de mi familia, bueno, mi familia es muy chiquitita, pero como que me dedico como al tema social. Eh, y fue así como, claro, pues el concepto, la categorización a las personas del delincuente, si por algo están ahí, y empiezan a contar la historia del amigo que asaltaron con intimidación, pero mira ese weón, y como que, hoy, perdón, dije un garato, como que hoy es como que empiezan a contarte como, y tú decís, claro, al principio uno más chica, como que estáis descubriendo y un poco formándote a tener una opinión y con claridad de poder defender esto. Yo siento que con los años yo he podido poner en la mesa, como desde mi cotidianidad, y defender esto que pienso yo y que lucho yo, y que en realidad están los otros que necesitan mucho más y que están en esta lógica como de la criminalización de la pobreza. Mm, Eh, pero fue súper diverso, fue variado y lo bueno y positivo es que ya no está eso. bacán. Creo que mi convicción, el no quedarme callada claramente, el responder con el tiempo, el poder decir por qué yo trabajaba en esto, por qué creí que era importante, por qué estamos todos, por qué tenemos que estar todos y todas involucrados en esto, y no tan solo como en el que yo eh, trabaje, sino como en entender y en el leer una noticia en términos carcelarios o de las personas que cometen delitos desde una perspectiva distinta. Mm. Y creo que eso en mi cercanía está hoy día mucho más. Po. Yo siento que ya después uno igual como uno filtra con... Cuando uno va creciendo, uno va filtrando los amigos, va filtrando la familia, va filtrando todo en términos de lo que tú también te va como aportando y te va como lo que hablamos, pues este soporte también de los cercanos, que al final lo importante yo creo que lo que ocurrió fue que hubo como pues, hubo esa escucha, como que siento que, y fue súper como positivo la pregunta cuando me la mandaste, porque yo dije, oh, qué brígido verlo y pensarlo, que en realidad sí, pues hubo una disposición, ha habido ese cambio, y yo siento que está, pues.
Yo siento que mucho más hoy día en mi familia particularmente está esa empatización eh, y ese entendimiento y el poder como ya dialogar con una perspectiva distinta sobre este tema. Ya no es el delincuente, po, ya es como, pucha, ¿qué le habrá pasado? Como empezar como a preguntar de ahí. La Gemita pidió, o sea, defendió el punto de vista hasta el minuto 90, o sea, hasta que la gente empezó a darse cuenta que efectivamente la causa de la Gemita tenía toda lógica. Sí, es que, ¿sabes qué? Yo creo que otra cosa que se repite y que es como, como una acción que hay que hacer siempre es el tema de la sensibilización. O sea, visibilizar, sensibilizar, es brígido porque no han yo siento que hay ciertas normas como tantos personales en lo social, ¿cachai? Constructos sociales que han generado al final que, no, que nos marquemos en una visión, en un panorama, en un enfoque y claro, po, si tú te encaminás y solo corrí en ese espacio, ¿cachai? Va a ser súper difícil que las diversidades u otras problemáticas tú logres como entenderlas desde una mirada integral, desde una vivencia, donde una desigualdad que parte desde la cuna, ¿cachai? Entonces, creo que la visibilidad y la sensibilización en temas carcelarios, anticarcelarios, reinserción, los puntos que queramos como hablar, es fundamental en este tema, que se vincula mucho de por qué tenemos que disputar esto, o sea, por qué tenemos que estar sensibilizando esto, ¿cachai? Hoy yo quisiera hacer una reflexión respecto a lo que comentaba la Gemita con el espacio en las casas, que creo que es como puede ser uno de los patrones que ocurren, como las personas que nos vinculamos con este espacio, que los primeros lugares de disputa son efectivamente en las casas donde estamos, como Sí. porque está todo este discurso súper como clarito del delincuente, de que tiene que pagar por lo que hizo, etcétera, 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 que es el típico mensaje que sale por la televisión y por los medios masivos de comunicación. Entonces cuando llega como un nuevo una nueva una persona, no una nueva persona, una persona con un discurso diferente, también se vuelve como blanco de críticas. Como del, estáis defendiendo a los delincuentes entonces. Entonces, no te importa lo que le pasó a mi amigo cuando lo asaltaron y la dejaron tirado allá sin nada. Creo que también eso apunta como a lo que queremos sacar en este espacio, que es la caricaturización que se hace a las personas Mm, que abren estos temas. Y en eso me pregunto, como la pregunta que me queda es, bueno, y ojo que todavía hay muchas casas en nuestro país donde este tema ni siquiera está en discusión, donde la información es unidireccional, nadie la problematiza y se siguen generando estos constructos sociales históricos que nos han llevado hasta acá, hasta decir que son, hasta por ejemplo, recuerdo una noticia que salió en 2018, que salió hace muy poquito, que decía en la televisión, en TVN, ¿no? Como los reos deben tener derechos, entonces onda, mm, todavía no hemos sido capaces de llegar como a ese espacio. Y ahí creo que hay una disputa mm. también, como además de la disputa de política pública a nivel de Estado, también hay una disputa que es súper como de nicho y de espacio. Y ahí hay que tener súper como las claridades para poder llevarla y no morir en el intento, porque igual a la cuarta, quinta que te hacen callar, puede ser un poco fome quizás estar en este tema. Sí, o sea, sí, yo creo que como lo que dijiste, el tema de los nichos más comunitarios, como de nuestros cercanos, sí, yo creo que es brígido. Yo, particularmente donde vivo, como que nos organizamos todos como el tema de la revuelta social, asamblea, y nos estamos organizando. Eh, la lucha también es de clase, po. Entonces, en ese sentido, tú es brígido cuando comenzáis a organizarte, hay una ya hay, aislación a los que están privados de libertad, po. No hay una integración, como que Claro. tenéis que, tú decís como ya, vamos a luchar, y tú te dices, oye, pero ¿y los cabros que están en la cana? Oye, ¿y los cabros que están en el Sename? Oye, ¿y las personas en situación de calle? Oye, y tú empezás a decir como, pero ¿por qué tenemos que estar pensando que tenemos que integrarlos? O sea, en la lucha, si al final como que no tan solo es como que yo lucho porque el trabajo es indigno, porque los derechos se vulneran, sino que en realidad hay muchas más luchas que son de base que al final permiten que se vaya repercutiendo mucha desigualdad e injusticias. Po.
Entonces es complejo, o sea, el tener que consensuar, eso me pasa, el tener que consensuar en un espacio comunitario que sí hay que incluir a las personas que están en cárcel, por ejemplo, ¿cachai? Que sí hay que pensar en ellos. Es complejo. Sí. Entonces ahí está muy asociado, yo siento como al castigo, a lo cognitivo, que el daño está muy asociado como que tiene que haber un castigo y que ese castigo sea el peor de todo. Pero aparte del castigo, porque hay, bueno, ahí podríamos hablar de otro tema, como cuál es el sentido de la pena, que al final es prisión, o sea, es que te quiten la libertad, pero no es vulneración a los derechos humanos, no es que estés sin agua, no es que estés sin baño, no es que estés sin comer, no es que estés que defender tu vida adentro, muchas cosas, pues, ¿cachai? Entonces sí, es muy brígido que los espacios más cercanos no tengan que estar como visibilizando eso. Súper. Seba, ¿queréis comentar algo? O sea, más que todo era hacerle una pregunta a la Gemita, porque cuando en la presentación ella hablaba del territorio y hablaba de feminismo y hablaba del anticarcelario, para dar de conectarlo un poco, tú también dice relación a que el Estado también tiene una relación patriarcal respecto de todas las Sí. relaciones que se configuran en la sociedad. Entonces, si no entendemos que la relación es patriarcal y trabajamos desde cómo deconstruir a este Estado patriarcal, yo creo que es parte de la lucha del espacio anticarcelario. Es como, hey, nosotros en verdad estamos comprometidos, ya no necesariamente, o sea, estamos comprometidos contra este Estado que piensa las cosas de una forma súper patriarcal también, ¿no? Como que O sea, mi pregunta sumamente... Dale, no. No, sí, como que claramente sí, po, o sea, ¿cómo no? Las políticas, ¿cómo no? Eh, siento que el tema de nombrar anticarcelario para mí también es bastante nuevo. Ujú. Siento que cuando hablaba de mi historia, cuando hablaba de mi vinculación a la institucionalidad cárcel, era como cárcel, reinserción, como que era como ese proceso, ¿cachai? Que sí, la persona cumple y después la reinserción nosotros afuera nos encargamos después de ayudarle y darle todos los derechos posibles, pero en realidad al ir como vinculándome como más en el tema y más fuera de lo institucional y más desde lo popular y más desde la experiencia, siento que yo estoy construyéndolo, o sea, como mi visión del anticarcelario, siento que es un temazo, siento que me, me como con respecto al tema, siento que se levantan muchas inquietudes, sobre todo como cuando si vamos a hablar de anticarcelario y feminista. Como que también me pasa eso, ¿qué pasa con la violencia? Ujú. Entonces, creo que es súper interesante quizás empezar a hablarlo, mencionarlo, pero para mí lo estoy descubriendo, no lo estoy como vivenciando, estoy como tratando de poder decir qué es lo anticarcelario también, desde una perspectiva claramente feminista, ya se está hablando entre mujeres se están organizando y también desde ahí creo que hay otro espacio que también se está hablando desde el anticarcelario, entonces creo que para allá va, para allá va, y eso responde más. a un poco, o sea, más que responde un poco, responde directamente a hacer este quiebre estructural, a la violencia estructural, que es sinónimo a patriarcado, de al final hacer un quiebre al sistema, o sea, como que de verdad empezar a entenderlo desde ahí, po. Y cómo al final institucional patriarcal conlleva, pucha, igual es como reiterativo, pero en realidad a las violencias, pues en todas sus expresiones, la violencia en sus derechos, el ser mujer, el ser niña, el ser tercera edad, el ser migrante, persona de calle, como cárcel, y se expresan todas las transversalidades de los derechos. Entonces, en realidad, yo una vez leí un documento que me pareció súper interesante sobre el concepto de la discriminación. Entonces, hablaba sobre cómo al final este sistema patriarcal, institucionalidad patriarcal, Estado patriarcal, te vende la pomada, voy a utilizar un concepto súper coloquial, de que las políticas públicas son para todos. Claro. Y en realidad, si tú pensáis el ejercicio y el proceso de las políticas públicas, nunca es para todos y para todas. Siempre parte desde una población en específico, eh, probando
muestreando si funciona y desde ahí se va como propagando para otros sectores. Pero si tú pensas, a mí me hizo mucho sentido que ese artículo hablaba de que al final no existía la igualdad, no, sigue siendo discriminatorio porque al final las políticas siempre son para una pequeña grupo de personas, en específico con características distintas, pero todos los demás quedamos afuera, los que no participamos en ese grupo. Y un ejemplo súper básico, como que cuando estaba en ese tiempo leyendo ese artículo, hizo un ejercicio súper cotidiano, fue el Transantiago. Entonces, cuando empezaron a implementarse las nuevas micros con aire acondicionado, entonces me toca ir a Providencia y empecé a ver las micros, pero como yo trabajo en La Pintana, un año y medio para que llegaran esas micros a La Pintana. Entonces, una política pública que el objetivo es mejorar la calidad de vida en el transporte público en comunas donde más de 1 hora y media, 2 horas tienen que llegar a sus hogares para poder trabajar, parten por las comunas donde hay mayor recursos y mayores riquezas en términos de esa calidad de vida. Entonces, y justo en la micro, pues iba leyendo eso y fue como, qué brígido. En realidad, siempre ha habido discriminación, las políticas públicas son patriarcales, no son igualitarias, nunca lo han sido, eso. Quizás Como sí cinco para mí, alguna, pero... ¿Ah? como 5 para mí, ni uno para ti. Como primero yo, segundo Claro, yo, tercero yo. Y después, puta, si sobra, como que te dejo algo. Al final, las comunas populares son para guardar micros, po. sí, pues, las peores, todo, sí. Ahí guardáis las micros y ahí, bueno, ya sabemos lo que pasa, po. Oye, el Sí, tablero, el po. Javi estamos Sí, mirando el tablero sí. con el Oye, Javi. y voy a contar por qué el tablero y es porque tenemos otra reunión desde la red de Cabildo con el ministerio ahora, a las 5. Entonces con la Gemita tenemos que volar para allá. Pero para hacer ya el cierre, Gemita, y creo que también lo mencionaste, salieron en tu última eh, expresión de la respuesta. ¿Qué mensaje le enviarías a las personas que están privadas de libertad hoy en día? Pucha, fue la más difícil de pensar. Eh, me es súper complejo, como que, no sé qué, es que me complica el poder mandar un mensaje desde mi privilegio, desde mi situación, ¿cachai? Eh, entonces, no sé si podría contestarla. Quizás para una segunda entrevista podría tener la respuesta. No, pero no, como que en realidad siento que el mensaje está como que ellos sepan que estamos tratando, no sé si porque quizás podríamos hacer muchas más cosas, pero de que ellos estén presentes, como que en realidad yo creo que el mensaje sería un poco lo que millones de carteles han dicho en las calles y millones yo creo que lo hemos dicho, como que faltan ellos, faltan los presos, faltan las presas, faltan los cabros de Sename, eh, tratando de, como que también siento que la lucha social que se está dando hoy día también está para ellos, que ojalá ellos pudieran hacerlo desde su prisión, o sea, desde donde están, caché, de estar en cárcel, pero claro, es un poco imposible, claramente en términos de gendarmería organizacional, los presos es imposible, las presas, porque evidentemente los castigarían, pero no sé, no tengo respuesta, solo decirles que es que es difícil decirles, no sé, no sé, no tengo como una respuesta, me complica, siento que sentiría muy poco, como muy Barça y poder decirle cabro esto, ¿cachai? Mm, Si en realidad ellos creo que tienen la voz, y quizás eso, quizás de mencionar que estamos tratando de dar los espacios para que tengan sus voces estén, porque lo tienen, ¿cachai? Sino que las voces estén. Siento que quizás como desde un poco del rol de Cabildo es lo que hablamos al principio, pues, que las voces de ellos estén presentes en el proceso constituyente y como la discusión política que se está dando hoy día en Chile. súper, bacán. Oye, Gemita, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en este espacio de Democracia Carcelaria, en el segundo capítulo que ya estamos lanzando. Estuvo muy buena la conversa, creo que el tema anticarcelario podría dar para conversar por sí solo harto rato más. Eh, Esperamos poder contar contigo nuevamente cuando podamos hacer como una ida y vuelta en ese sentido, para abordar algunos temas que no hayan quedado pendientes.
pero sobre todo esperamos que también este espacio haya sido súper útil para ti, como que hayas sentido que esta hora que estuvimos conversando valió la pena, que no fue una lata frente al computador. Eh, como en eso, básicamente como para poder haber, yo sentí que fue muy rica la conexión que pudimos tener respecto a los temas que fuimos conversando, a la visión de las cosas que tiene, que también nos abre hartas preguntas para después, como respecto a lo territorial, al cómo se van vinculando los espacios, a las discusiones que hay que dar, como que la política también se lleva a los territorios y quizás en un aspecto que teníamos súper lejano, como súper aislado el tema de lo político y que hoy en día está más en boga que nunca. O sea, estamos como redescubriéndonos como animales políticos, se dijo en algún momento. Mm. Entonces, por ahí quizás el Seba quiere también comentar algo. Yo quiero dejarla invitada porque tiene que haber una segunda parte, po, independiente, o sea, creo que nos faltó extendernos un poco más escuchando más de las reflexiones de la Gemita, así que te dejamos la invitación para que de aquí a, no sé, un par de semanas más podamos tener un segundo capítulo probablemente contigo para seguir desarrollando esta idea de lo anticarcelario, que me parece súper interesante. Bacán, o sea, y yo creo que igual a mí me gusta mucho el poder como dialogar esto de una lógica muy transversal, sino como que dialogando podamos construir, entenderlo, porque yo también estoy ahí como, también es quitarse como lo académico, yo siento un poco, también quitarse un poco esta construcción que nosotros tenemos desde nuestra profesión y un poco más desde lo vivencial y experiencial de lo que significa el tema cárcel y lo cognitivo, po. Y nada, y en realidad agradecerles, me sentí muy cómoda, creo que es un espacio súper importante que se pueda dar el poder hablar de un diálogo más coloquial, un diálogo más cercano. Eso creo que contribuye harto en nuestras experiencias, tanto como de los tres, y conocerse un poco más, porque al final también estamos generando un espacio común desde la red y de repente falta esto, como conocerse más en profundidad y también las opiniones y también frente a las opiniones el poder dejarte pensar que un otro también te está diciendo algo que puede ayudar a lo que tú estás construyendo también, pues, ¿cachai? Eso creo que este espacio se da y pues, ojalá les vaya súper bien, que es un espacio que puedan desarrollar con muchas más entrevistadas y agradecer que hayamos partido con puras mujeres, creo que es súper positivo, mayoritariamente mi experiencia en cárcel ha sido con más mujeres que hombres, no sé por qué será, quizás un tema, pero Podríamos revisarlo. podríamos revisarlo, Sí, pero se agradece mucho, muchas gracias y me sentí muy cómoda y se agradece mucho la disponibilidad y las preguntas. súper gemita. Aguante, Gemita. Ya, nos estamos viendo entonces en otra oportunidad. Te liberamos. Si ahora para salir puedes cerrar la ventana nomás para que puedas seguir Ya, con tus actividades. Muchas Que gracias salir por la nuevamente. ventana. muchas Que gracias. estés muy bien. Chao, Gemita, gracias. Chao. Ya se va. ¿Cuánta deja ahí? Cerremos. Cerremos. ¿Qué tal? Eh, tenemos, tienen la reunión. Weón, es que la Gemita es crack, loco. Es crack, tiene un medio rollo, weón. Bueno, Bacán. bueno. ¿Cómo te sentiste en esta segunda entrevista? Yo, ¿sabéis qué? Me queda muy bien que todo, que de escuchar, me falta comer, me falta comprar cabrita, yo estoy, weón. Como que es súper la, la relación, cómo lleváis tú la comunicación, me gusta harto, es como fluye súper bien. Entonces yo me sentí súper cómodo, además que estaba un poco cansado, ya tenía una reunión anterior, entonces bien intensa, bien interesante, entonces también lo disfruté mucho de lo atingente de las preguntas que hiciste tú también, así que eso, me quedo súper contento. Tienen que ir a reunión ahora. Sí. Sí, yo solo para seguir cerrando, también creo que salieron temas bacanes el día de hoy. Em, no es por desmerecer la entrevista que podamos haber tenido antes o que puedan venir después, pero da cuenta también de la riqueza. A eso quiero apuntar, como las personas que estamos trayendo y por qué tenemos este enfoque en hablar con las personas que están trabajando es justamente por las experiencias de vida que han ido teniendo, porque apostamos desde Democracia Carcelaria en que ahí había algo que no podía pasar tan desapercibido. Y efectivamente creo que eso lo vamos viendo capítulo a capítulo que vamos lanzando, que permite tener una discusión
con una altura de mira, o sea, cada vez que sale un tema distinto y que dan cuenta de las realidades que han ido conociendo y cómo se han ido construyendo como personas también, es tremendo porque hemos ido como picoteando de distintos temas, pero que al final igual va teniendo una forma respecto a lo que queremos lograr, que es efectivamente levantar esta discusión y sacarnos estas caricaturas de que hay unos de un lado y unos de otro. Aquí eso ya no puede seguir pasando. Hay que ir entendiendo eh, cuál es el propósito detrás de todo esto y por qué hay personas y tantas personas que se mueven por este tema también. Así es que nos veremos en otra oportunidad. De hecho, nos vemos mañana para conversar con Amalia Nos vemos mañana. y estamos hablando.